Thich Do, un monje budista vietnamita, se prendió fuego en Saigón el 11 de junio de 1963, dominando su mente y el dolor inherente al fuego que quemaba su cuerpo. Los testigos señalan que no se movió un centímetro del lugar en el que ardía. Protestaba contra el gobierno de Ngo Dinh Diet, un dictador apoyado por Estados Unidos y quien decidió reprimir las prácticas budistas en Vietnam. El acto del monje buscaba ser una forma de llamar al cambio, una petición de bondad desde un acto cruel consigo mismo. Deseaba que nadie más sufriera y que las personas en su país pudieran practicar, de nuevo, de manera libre, el budismo. El 16 de enero de 1969, Jan Pallas, un estudiante checo de filosofía, se prendió fuego a sí mismo a manera de protesta contra el gobierno comunista de ocupación en Praga, que había impedido la primavera checa, un movimiento que intentaba crear un socialismo más benevolente con los ciudadanos. Dos hombres, en distintos lugares y momentos, luchando contra la represión estatal, una capitalista y procristiana y otra comunista. Ambos bañaron sus cuerpos en llamas. Son imágenes demasiado terribles y dolorosas. La idea del sacrificio, de entregarse a una causa mayor pasando por un gran sufrimiento, es algo que a todos nos causa terror y es normal, pero las sociedades buscan siempre que hay conflictos, culpar a alguien, en especial si el conflicto es interno e inherente a las mismas condiciones de una determinada comunidad. En distintas culturas a lo largo de la historia ha existido el sacrificio, tanto humano como animal. Y es que con el sacrificio se quería resolver un conflicto que amenazaba a nivel interno una determinada sociedad. Por supuesto, los sacrificios solo servían momentáneamente para que los conflictos se atenuasen, tarde que temprano volvían a surgir. Cuando dividieron al hombre, ¿en cuántas partes lo repartieron? ¿Cómo llamaron a su boca, a sus brazos, a sus muslos y a sus pies? Su boca se convirtió en el Brahman, sus brazos en el Kshatriya, guerrero, sus muslos en el Vaishya, mercader, y de sus pies nacieron los Shudras, sirvientes. Relato del sacrificio de Purusha, dios de la mitología hindú. El descuartizamiento de un dios primigenio es un tipo de relato mítico que aparece en distintas culturas. La carne del dios nace el universo. Agni, el protagonista de Fire Punch, empieza su historia ofreciendo su carne a los habitantes de una aldea. Él tiene el poder de la regeneración, como Wolverine, y ya que el mundo está sumergido en una era de hielo, es difícil hallar comida. El nombre que Fujimoto eligió para él no es gratuito. Agni es el dios hindú del fuego y está asociado a los sacrificios. La hermana de Agni es Luna, una chica de cabello blanco y ojos verdes. Ella también tiene el poder de la regeneración, pero a un nivel menor. Luna, cuyo nombre en japonés es Runa y significa exactamente lo mismo, Luna, será un personaje que se convierte en un fantasma para Agni, como la luna que nos sigue a todas partes en las noches y no podemos alcanzar. Tras algunas peripecias, incluyendo un secuestro y el uso de Agni y Luna como fuente de carne, y tras un intento de los secuestradores de violar a Luna, Agni mata por primera vez para protegerla, por supuesto. Estos eventos tempranos, más la pérdida de sus padres y el vivir en un mundo completamente hostil, marcarán su psique y harán de él un chico trastornado. Pero será la muerte de su hermana a manos de Doma, uno de los líderes militares de Behendor, el momento en el que se sumergirá por completo en una aventura de venganza. Con su cuerpo atrapado por unas llamas que no se apagan hasta consumir completamente aquello que tocan, él tendrá que mantenerse vivo a cumplir la promesa hecha a su hermana cuando ésta exhalaba su último aliento. Vive. Aquí está establecido su modus operandi. Se sacrifica porque sus primeros captores lo usaron para alimentarse, luego lo vuelve a hacer porque no ve otra manera de ayudar a los ancianos de la aldea que lo recibieron. Un gesto cruel y egoísta de parte de ellos que normalizaron porque Agni podía regenerarse y porque de no acudir a él morirían de hambre. Pero la violencia subyacente a semejante acto no se puede eliminar de las conciencias de ellos, y menos de la conciencia de Agni, que más tarde se dará cuenta de que aquello era terrible. Son los adultos los que ponen el cuerpo de Agni a su servicio, por más que él actúe como cómplice, movido por la culpa y la gratitud. Chainsaw Man Fujimoto volverá a este tema de la deuda del niño, deuda que contrae sin querer y sin poder hacer nada al respecto, y es que Denji es usado por los yakuzas como un esclavo. El sacrificio de Agni, de su cuerpo, se entiende fácilmente. En él, los aldeanos perderían la vida, así que ante la incapacidad de conseguir alimento, él es el alimento. Bajo esa lógica, Agni se ve resignado a seguir así el resto de su vida. Cuando aparece Doma y descubre que los habitantes del pueblo consumen la carne de Agni, es decir, que practican el canibalismo,
Decide hacer justicia por mano propia y usando su poder, los prende a todos en fuego. La hermana de Annie, Luna, muere casi instantáneamente, porque su regeneración es menos poderosa que la de Annie. Su última palabra para Annie: vive. Ese será el imperativo categórico del personaje a lo largo de su historia, pero no es de Luna de quien primero escucha esas palabras. Un viejo del pueblo en el que vivía le dice que suceda lo que suceda siempre debe vivir, incluso si otros sufren con esa elección. Fujimoto crea un mundo en el que el canibalismo estaría presente casi todo el tiempo, es decir, Annie tendría que verse enfrentado a situaciones horribles una y otra vez. De poner la propia vida a una costa de causarle sufrimiento a otros implica tener que vivir con culpa, tener que aceptar la propia imperfección porque siempre se estará en conflicto con los deseos y moralidad de los demás. El canibalismo, tan presente en Fire Punch, es la manera en la que la obra nos dice que la vida debe sostenerse incluso allí donde el horror reina. Primero, la carne de Annie es usada como combustible por un grupo de hombres armados que previamente asesinan a sus padres y lo capturan a él y a su hermana. Sobre su cuerpo es ejercida una violencia exterior. Otros quieren imponerse a él para sobrevivir en condiciones adversas. Pensamos entonces que esa violencia es meramente un tema de supervivencia. En medio de la necesidad, entonces surge esa violencia extrema, pero esa apelación a la necesidad no le quita el carácter violento que trae consigo el canibalismo. Fujimoto nos dice que en condiciones de necesidad las personas muestran su peor cara, pero no usa eso como una forma de justificar la maldad humana. Porque cuando Annie y Luna van a un pueblo de viejos, uno de ellos rechaza comer carne de Annie, eligiendo morir de inanición antes que transgredir un tabú. Por ende, en el mundo de Fire Punch, la libertad existe, pero en condiciones adversas. Si la libertad existe, entonces el mal que los personajes ejecutan es horroroso, con todo y que esté matizado por la necesidad de sobrevivir. Es que Fujimoto se empecina en mostrar los horrores de la condición humana. Los habitantes de Vegendor esclavizan a otros seres humanos al punto de usarlos como combustible de su sociedad. Sus líderes inventan una religión, un dios y un enemigo. Sus malas acciones quedan así justificadas y se ven a ellos mismos como los protectores de un cierto orden moral. Fujimoto parodia el origen de todas las religiones y cómo sirven para darle un orden a las perversiones humanas, bajo la justificación de unir a una comunidad que comparte unas necesidades materiales. Simbólicamente, Fujimoto nos sitúa en un infierno de hielo, pero su protagonista está envuelto en llamas. Annie es el dios hindú del fuego y está asociado a los sacrificios. De allí que Fujimoto use su nombre simbólicamente en una obra en la que constantemente se consume carne humana. A manera de sacrificio del protagonista, quien se siente culpable y deseoso de entregar su vida para que otros puedan vivir, como una especie de Jesús que literalmente diera su carne, que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:53. 56. En Fire Punch, Fujimoto parodia esta idea cristiana de comer la carne de un dios. Los personajes literalmente comen la carne de Annie para poder vivir en este infierno de hielo. Carne de un joven de 23 años que no pudo vivir su adolescencia y que vive con un gran odio en su corazón y mente. Odio que mezclado con el amor que le guarda a su hermana lo mantiene vivo y confundido. Y es que la confusión es uno de los temas de Fire Punch. Si en la mitología la carne de los dioses puede servir como sacrificio primigenio para crear el universo, y si en el cristianismo un dios hecho hombre ofrece simbólicamente su carne y su sangre como alimento, pero luego entrega su cuerpo para ser torturado, entonces en Fire Punch, Annie ofrece literalmente su carne para ser consumida y debe, queriendo vengarse, pero sobre todo cumplir la promesa que le hizo su hermana de seguir viviendo, soportar el dolor en su cuerpo y en su mente. En términos de Zise, el filósofo esloveno, Fire Punch podría ser una parábola sobre el capitalismo y el fin de los tiempos. Una suerte de mundo en el que solo existe el dolor y las personas saltan de situaciones horribles a otras peores en un nihilismo absoluto. Ni sería un dios de nuestros tiempos, un dios impotente que desea una venganza personal y que solo consigue caer en la psicosis, a la manera de Travis en Taxi Driver. Ese estado de dolor permanente de Annie se parece a la angustia nacida del encuentro de múltiples traumas que todo ciudadano del mundo contemporáneo siente.
Sabemos que el estrés prolongado hunde a la mente en la psicosis y así entonces entendemos que la metáfora es que este mundo cruel, el mundo que habita Annie, lleva a sus seres más puros a la locura. El olvido es un tema que se repite en Firebones. El olvido y la creación de ficciones, no para taponar ese olvido, sino para calmar el dolor. Togata vive para ver cine porque la realidad la aburre, siendo el cine una ficción. Annie le miente a Luna, su hermana, para que ella no sufra y tenga esperanza en medio de ese árido mundo de hielo. Los líderes de Vegendor le mienten a su pueblo para mantenerlos unidos y justificar sus crímenes. Togata le miente a Annie para usarlo como el protagonista de su película. La ficción entonces aparece como aquello que vehicula la memoria y que le da un sentido a las acciones de las personas. Annie se miente a sí mismo y obedece órdenes porque no sabe qué hacer con su existencia. Togata, el personaje más autoconsciente del manga, procura manipularlo, pero las circunstancias terminan siendo adversas para ella y Annie. Guiado por su pasión, actúa a su manera, lo que paradójicamente crea más dolor allí donde él pretendía hacer el bien. La mente y el cuerpo de Annie están divididos. De allí nace su psicosis, su locura. El mundo termina siendo un símbolo de su propio estado mental. La nieve habla de un corazón congelado por la ausencia de amor. Ese desierto blanco, ese paisaje en el que la vida muere, es como su alma, un lugar en que la vida va muriendo por los deseos de venganza. Pero en el fondo, su corazón sigue ardiendo en deseos de vivir y su cuerpo en llamas nos lo dice. Cuando le mintió a Luna, quería que ella creyese en un mundo en el que podría volver la vegetación y un clima cálido. Su intención era que ella no sufriera. Mentira por benevolencia. Nietzsche pensaba que las ficciones que invitan a la vida eran positivas, pero también consideraba que soportar la verdad, por cruel que fuese, era necesario. Como Annie ha vivido siguiendo las palabras y mentiras de otros, se siente extraño, esclavo de los deseos de aquellos que quieren algo de él, como Togata, que lo convierte en un actor, héroe y monstruo, sin que por ello Annie pueda liberarse de sus culpas. Él mató y causó sufrimiento y no puede solo decir que fue porque actuó conforme a lo que le decían que hiciera. Fujimoto usa Togata para convertir el tema de la memoria y la ficción en una referencia al lenguaje cinematográfico. Es un personaje que juega a ser directora o director de cine y lo hace desde una autoconciencia muy profunda. Sabe que no tiene nada que hacer en ese mundo y vive nihilistamente. Sin nada hay que tenga un sentido más allá de los acontecimientos que producen placer o dolor. Entonces jugar a dirigir una película es mejor que simplemente intentar salvar a otros o destruirlos. Togata es un personaje que nos resulta detestable. Su nihilismo nihilista la lleva a usar a los demás como actores, como títeres, y entonces el propio Annie, quien cayó en su juego, termina obedeciéndola sin saber lo que ella tiene planeado para él es más sufrimiento. Hay algo de Makima en Togata, y muy probablemente algo de Fujimoto. Al final de su vida hará un acto de redención. Si el canibalismo está presente es en la medida en que es un punto extremo de la violencia humana. Un elemento muy frecuente en el cine de Corea del Sur, donde los asesinos en serie pululan y Fujimoto se ha declarado fanático del cine coreano. Annie se ofrece porque se siente culpable. En su interior, él sentía cierta simpatía por Doma, porque él odiaba la idea de entregar su carne humana, para que otros vivieran, pero la necesidad lo sometía a ello. Fujimoto hace que Annie entonces tenga que soportar el horror de ser consciente del tabú que está rompiendo y al mismo tiempo sostener esa ruptura, el horror de esa ruptura. Si no podemos imaginar un final del capitalismo, entonces llegará el momento en que la crisis global mute en una hambruna masiva. En el mundo de Firebones, todos los personajes están a merced de la locura de aquellos que tienen poder y las situaciones cambian rápidamente. Aquel que era presa se convierte en cazador y el cazador en presa. Cuando Annie y Doma se vuelven a ver, el segundo está sumido en la locura. Aunque sigue siendo consciente de sus crímenes, está triste y huye de sus culpas en un profundo autodesprecio y cobardía. Como villano, Doma no pretende ser el mal absoluto y se da cuenta que su idea del bien estaba equivocada, pero persiste en ella. Mas se sabe culpable, pero eso no lo convierte en un buen hombre. Fujimoto no tiene el mal gusto de venirnos a decir que ahora Doma es un hombre arrepentido que desea hacer el bien. Antes bien nos dice que es un pobre viejo cobarde, que es consciente de sus culpas y huye de ellas, cuidando de otros y siendo cínico con Annie.
Adni, aquel ser que como Jesús entregaba su carne, se convierte, al hallar a Doma en un castigador, en un hombre sediento de sangre. Doma, aunque consciente de sus crímenes, no desea arrepentirse genuinamente, ni cambiar ni pedir perdón desde el fondo de su corazón. Solo desea poder seguir viviendo porque lo que más teme es la muerte. Doma es en toda regla un villano, pero no está en absoluto lejos de muchos seres humanos de la vida real, militares y políticos e incluso ciudadanos comunes. Fujimoto, con maestría, no nos ofrece una redención estilo Naruto. Nos permite entrever hasta el final que Doma sigue aferrado a su vida y que prefiere vivir con sus culpas antes que arrepentirse. Cuando Adni mismo, después de matar a Doma, reconoce que en parte estaba de acuerdo con él y su decisión de destruir la aldea en la que él vivía y donaba su carne, entendemos que Adni, a pesar de su ira vengadora, no se considera a sí mismo mejor que su enemigo. Cuando los soldados de Vegendor intentan violar a Neneto, entendemos que sus malas acciones no se deben a que viva en un mundo congelado y pasen hambre y tengan necesidades. Simplemente suelen ser crueles y se aprovechan de su estatus de poder y torturan a aquellos que no pueden defenderse. Son malvados en toda regla. No toda maldad se explica por la situación material de un individuo, pero los privilegios materiales contribuyen a la impunidad, como en el caso de Vegendor, un país en el que todo aquel que tenga la mala fortuna de encontrarse con sus soldados será esclavizado sexual o físicamente. Adni está dividido porque Doma le quitó al único ser amado que le quedaba, pero es consciente del horrible acto que era mantener a un pueblo de viejos a partir de su carne. Adni sufre por la conciencia de sus crímenes y no encuentra cómo liberarse de esa posición de vergüenza porque donde va encuentra que todos quieren algo de él y que todos están manchados por la suciedad de la culpa. La venganza en Faderpons no conduce a nada, no hay redención, no hay salvación. Adni disfruta golpeando a los soldados de Vegendor y siendo baleado por ellos. El dolor que le causa lo hace sentir vivo. Como Adni está sometido al dolor que le causan las llamas de Doma, y como ha perdido a sus padres y Luna, todo el tiempo está sometido al sufrimiento. Más dolor es para él una fuente de placer. La idea de venganza es lo que lo mantiene vivo. Es una idea que lo sostiene en lo insostenible de su existencia.